Hola mi gente bella, aquí tu amiga Abby Fajardo desde el estado de Michoacán, México. Y estamos en Tzintzuntzan y estamos en las pirámides Yacatas, que les llaman. Y me encuentro aquí con un amigo que nos va a explicar mucho más de lo que yo sé, porque la verdad yo no sé nada. ¿Cómo se llama? Hola, buen día. Hola, buenos días. Mi nombre es Iván Landeros. Soy el actual encargado de esta zona arqueológica. Vamos a ver una breve historia de lo que es este lugar, que sí es bastante extensa, pero vamos a ver algunos de los datos más relevantes. Muy bien amigos, pues vamos a seguir a nuestro amigo que nos explique un poquito más de este hermoso lugar prehispánico, la verdad que tiene muchísimas cosas hermosas que nos van a enseñar. Vámonos. Bueno amigo, quiero invitarte que vengas a visitar progresofurniture.com. Aquí en Pasco tienen una tienda y también en Otelo. Aquí puedo mostrarte qué hermosa recámara, la verdad. Si usted necesita una recámara nueva con su tocador, venga y visite Progreso o vaya a la internet progresofurniture.com, donde usted podrá encontrar muebles hermosos de calidad y a buen precio. Y sobre todo, quiero que sepa que todo mueble que usted vea en la tienda no tiene que esperar para poderlo obtener. Todo lo tienen en la tienda, no se tiene que preocupar por esperar a veces que una semana, 2 semanas, un mes. Todo está disponible y le van a llevar sus muebles a casa. Venga a visitar progresofurniture.com. Hola, buenos días. ¿Estamos listos? Ok. Hola, bueno, vamos a comenzar en este espacio. Antes que nada, pues sean bienvenidos a esta zona arqueológica, lo que es una de las más importantes del occidente mexicano, ya que Tzintzuntzan fue la última capital de la cultura mexica, también conocidos como el pueblo de los Tarascos. Realmente al día de hoy no conocemos cuál es el nombre exacto que este pueblo se daba como en su conjunto, como comunidad, porque tanto Purépecha como Tarascos fueron nombres adoptados después de la conquista hispana. De acuerdo a algunas crónicas, mencionan que el nombre de Tarasco fue una mala interpretación de la lengua por parte de los españoles, ya que originalmente ellos tenían un vocablo, una palabra que era tarasque, que se ha interpretado como cuñado, algunos lo interpretan como yerno, pero dicen que el término viene justamente cuando llegan los primeros españoles y vienen a hacer una inspección, un avance justamente para explorar esos territorios. Son recibidos aquí en esta ciudad, los hospedan cerca de un mes, después regresan a Tenochtitlan, pero se llevan algunas mujeres con ellos. Y los pobladores justamente los empiezan a llamar Tarasque, que se interpreta como cuñado, y los españoles después malinterpretan la palabra, la modifican, la cambian a Tarasco, y ellos los empiezan a llamar como el pueblo de los Tarascos. Al día de hoy hay comunidades que hablan la lengua y dicen, conocen más bien de dónde viene el término, y como saben que es un nombre mal empleado, dicen que lo correcto sería llamarlos purépechas, que justamente pues, la lengua también se conoce como la lengua purépecha, pero es un nombre que las comunidades empiezan a dar ya alrededor del siglo XIX. Entonces, también son términos modernos. Por eso, como la gente se siente más cómoda con el término de purépechas, es por eso que también el día de hoy se usa más nombrar a la cultura purépecha, aunque para la investigación arqueológica también se utiliza mucho el término tarasco, pero con la finalidad de englobar a todos los pueblos que vivían dentro del territorio, ya que si bien la cultura dominante era la cultura purépecha, ellos dominan un territorio bastante extenso. Esto es un aproximado, no es exactamente el territorio completo, pero los purépechas conquistan prácticamente todo lo que ahora es Michoacán y partes de todos los estados que están alrededor, como lo son Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Colima y Nayarit. Y dentro de ese territorio había diferentes pueblos diferentes, había incluso poblaciones de filiación náhuatl, de habla náhuatl, había grupos otomíes, matlatzincas, y para nombrar a todos estos pueblos en su conjunto es en lo que en arqueología se conoce como el grupo de los tarascos, no solamente para nombrar a la gente de habla purépecha. ¿Okay? Muy interesante. Muy bien, bueno, vamos a continuar hacia acá, por favor. Vámonos.
Muy bien. Bueno, aquí vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos un mapa. Básicamente es un mapa del lago de Pátzcuaro, que es el que tenemos justo ahí enfrente. Y aquí tenemos ubicadas a 3 de las principales ciudades del pueblo purépecha. Hace un momento veíamos que cuando llegan los españoles, Insunzán era la capital, era la ciudad más grande, la más importante, pero no siempre fue de esta manera, ya que originalmente el pueblo purépecha no es originario de esta región. Ellos llegaron de un lugar actualmente todavía desconocido, no sabemos exactamente de dónde provienen, pero aquí a la región del lago de Pátzcuaro llegaron entre el año 1200 o 1250 de nuestra era y llegan primero a la parte norte del lago, más o menos por acá, muy cerca de una población antiguamente conocida como Guayameo, actualmente la conocemos como Santa Fe de la Laguna, la tenemos justo ahí enfrente, y se establecen en este lugar, se quedan algunos años, después se vuelven a mover. En cierto momento, como este lugar ya estaba totalmente poblado, esta región, un gobernante se casa con una mujer de la antigua isla de Jarácuaro, que hoy en día ya no es isla, lamentablemente por la disminución del nivel del agua. Y con esta mujer, este personaje tiene un hijo de nombre Tariacuri, que es considerado como uno de los gobernantes más importantes de la historia purépecha. Y cuando Tariacuri asume el poder, se establece justamente en la parte sur y se funda lo que es la ciudad de Pátzcuaro. Wow. Desde aquí Tariacuri comienza con las alianzas, generalmente eran alianzas de tipo matrimonial. Él empieza a tomar poder, pelea con otros pueblos que estaban en contra de ellos, hasta que finalmente logran controlar todo lo que es esta región. Ya una vez que la tienen bajo su control, se mandan a construir otras 2 ciudades, fueron fundadas arriba de poblaciones ya habitadas, y se crean lo que es la ciudad de Iguazú y la de Tzintzuntzan. Fueron fundadas alrededor de 1325 aproximadamente, y en ese momento el poder se divide entre las 3 ciudades, pero ya no es Tariacuri quien se queda al gobierno, sino que él decide que sean sus descendientes quienes se encarguen de gobernar. En Pátzcuaro deja gobernando a un hijo de nombre Kingaje, a Iguazú manda a un sobrino de nombre Irepan, y a Tzintzuntzan manda a otro sobrino de nombre Tanganchuan. Y en ese momento el poder es dividido entre las 3 ciudades y se comienza la campaña de expansión de lo que va a ser su nuevo reino, y entre ellos 3 conquistan casi la mitad del territorio que veíamos hace un momento. Pero en cierto momento empieza a haber ciertos problemas, como en muchas familias, empieza a haber problemas, los 3 gobernantes que eran primos empiezan a pelearse entre ellos por el poder, y el gobernante Irepan, como era el mayor de todos, logra traerse el poder a la ciudad de Iguazú. Es por eso que muchas personas consideran a Iguazú como la primera capital del pueblo purépecha, que si bien Pátzcuaro se funda primero, no podíamos considerarla todavía una capital porque no tenía un territorio que gobernar, realmente era una ciudad nueva, independiente. Y ya cuando se establecen estas 3 ciudades, es cuando justamente se comienza esta expansión del territorio, entonces ya tienen un territorio bastante amplio, y es cuando todo el poder se concentra en la ciudad de Iguazú, por eso muchas personas consideran a Iguazú como la primera capital de este pueblo. Y se mantuvo así durante varios años, hasta que cerca del año de 1450, un gobernante de Tzintzuntzan de nombre Sisispandácore, él logra destacar de todos los otros gobernantes y logra traerse el poder a lo que es la ciudad de Tzintzuntzan. En ese momento Tzintzuntzan se nombra como la única capital y se empieza a extender tanto en extensión, pero empieza a crecer tanto en extensión como en importancia. Y es por eso que cuando llegan los españoles ya encuentran a Tzintzuntzan como la ciudad más grande y la más importante de todo el occidente mexicano. Aunque tanto Iguazú y Pátzcuaro continuaron funcionando, pues ya ninguna llegó a tener la misma importancia que tuvo la ciudad de Tzintzuntzan. Wow. Ya que sabemos que Tzintzuntzan realmente estaba al mismo nivel que la ciudad de México Tenochtitlan, que era la capital de los mexicas. Aunque lamentablemente la historia oficial de México no le ha reconocido la gran importancia que tuvo tanto la ciudad como la cultura, porque la cultura purépecha también tuvo muchos avances, muchos de ellos fueron el manejo de la metalurgia. Que si bien otros pueblos antiguos de México, como los mixtecos, fueron muy hábiles para el trabajo en orfebrería, que es la joyería de oro, los purépechas no se limitaron solamente al trabajo de la joyería, porque ellos también trabajaban el oro, pero también trabajaron plata, trabajaban cobre y sabían hacer aleaciones para producir el bronce. Y al día de hoy, la cultura purépecha es el único pueblo antiguo de México del cual tenemos la evidencia arqueológica de que ya estaban empezando a cambiar todas sus herramientas de piedra por herramientas de metal. Wow. Ninguna otra cultura lo hizo, ni los mexicas, ni los mayas, que cada uno tuvo sus puntos relevantes, pero podemos considerar a la cultura purépecha como la cultura más avanzada de todas las culturas antiguas de México en cuestión de tecnología de herramientas. Porque ya estaban reemplazando todas sus herramientas de piedra por herramientas de metal. Y bueno, ya únicamente para avanzar, vemos que estas 3 poblaciones,
han logrado mantener su nombre original, tal cual no sufrieron ningún tipo de modificación, Sí. ya que Sinsunzan, en lengua purépecha, la conocemos o se ha interpretado como lugar de colibríes. Ese será su significado en lengua purépecha. Iguazio sería el equivalente al Coyoacán de los mexicas, significa también lugar de coyote, o algunos lo traducen como lugar de la casa del coyote. Y Pátzcuaro igualmente lo han traducido de maneras diferentes. Al turismo lo han dado a conocer como la puerta del cielo. Aunque hay algunas personas de habla purépecha dicen que sería más correcto traducirlo como lugar de cimiento para los templos. Ese será el significado de las tres poblaciones en su lengua original. Y al día de hoy conservamos los restos de dos de estas ciudades, que es la de Sinsunzan y la de Iguazio. En Pátzcuaro, lamentablemente, como creció más la ciudad colonial, la ciudad española, ahí sí prácticamente sepultaron y destruyeron Wow. todo lo que era la ciudad antigua. Son solo algunas secciones de muros como estos que tenemos aquí, pero es muy poco en comparación de lo que tenemos tanto en Iguazio como en Sinsunzan. Pero sabemos que las tres poblaciones eran ciudades muy importantes. La más importante en su momento pues, fue justamente esta en la que estamos nosotros, que fue Sinsunzan, Sinsunzan. Ajá. que fue la primera, la última capital purépecha, la primera capital española y la primera sede de lo que fue el obispado de Michoacán, que a la llegada de Vasco de Quiroga se trasladan los poderes de Sinsunzan a la ciudad de Pátzcuaro. Es por eso que en ese momento Pátzcuaro crece más durante la época colonial, que es justamente cuando Vasco de Quiroga traslada todos los poderes de Sinsunzan a la ciudad de Pátzcuaro. ¿Ok? Wow. Muy bien. Bueno, vamos a Muy, continuar muy hacia acá, por favor. interesante, la verdad. Y pues tenemos acá una vista muy bonita. Es una de las Sí, mejores vistas del lago. sí, sí. Llegando a la parte de frente lo vamos a ver mucho más completo. Ok. Ok, vamos a pasar hacia acá. Y vamos a cruzar al otro lado, nada más pasando hay Qué que tener hermoso. cuidado porque hay muchas piedras en el suelo Sí. y no se vayan a tropezar. Ok, bueno, aquí vamos a continuar. Bueno, ya vimos algo de historia muy general de este pueblo. Vamos a comenzar a ver cómo está conformado el espacio y qué función tenía cada lugar. Vamos a empezar por este edificio que tenemos aquí, es uno de los más importantes después de las Yacatas, que son aquellos monumentos que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, cuando empiezan los primeros trabajos arqueológicos en Sinsunzan, los primeros arqueólogos empiezan a trabajar en la década de 1930. Lo primero que hacen es empezar a limpiar, rasurar las Yacatas, después se extienden, se topan con este lugar, al momento de excavarlo, se dan cuenta que es un gran edificio que está conformado por diferentes habitaciones, pero esta que tenemos aquí destaca de todos los demás, porque vemos que al centro está este cuadrado Ajá. y alrededor hay un canal de desagüe. Ha habido muchas interpretaciones de lo que se piensa de qué función puede haber tenido este lugar. Incluso se llegó a pensar que este edificio puede haber servido para la vivienda de la gente importante, de los gobernantes. Es por eso que también hoy en día lo conocemos como el Palacio, pero realmente es un mal nombre para este lugar. Es por eso que en la investigación también lo conocemos como el edificio B, que fue el segundo que se encontró aquí en este lugar. Pero de acuerdo a algunas investigaciones, ahora sabemos que este espacio es más bien de carácter ritual, ceremonial. Lo que pasaba en este lugar, las actividades que realizaban aquí estaban relacionadas con lo que pasaba tanto en las Yacatas como en la plaza principal, que es este espacio abierto que tenemos acá. Originalmente podemos imaginarnos este lugar como una plaza grandísima, todos los árboles son modernos. Era donde se reunía la gente a presenciar diferentes tipos de ceremonias. Y una de las más importantes era un ritual que se ha practicado en muchas culturas de México, no solo aquí, en este caso lo que sería el sacrificio humano. Sabemos por algunas crónicas que en este lugar también llegaban a practicar este tipo de rituales. Lo más común es que las personas fueran sacrificadas en la parte alta de aquellos monumentos que nosotros conocemos como las Yacatas. Generalmente lo que hacían era extraer el corazón, el cuerpo lo arrojaban hacia la parte de abajo, al pie del edificio, los sacerdotes recogían el cuerpo y lo traían aquí, a esta habitación, que a falta de otra palabra, podríamos decir que básicamente este espacio que tenemos aquí, podríamos llamarlo como el deshuesadero, ya que tenemos evidencias de restos humanos que tienen marcas de corte en las articulaciones. Esto nos indica que se estaban obteniendo varias partes del cuerpo que eran importantes para ellos. De lo principal era la obtención de los cráneos, que eran colocados en los altares, muy similar al Zompantli de los mexicas, ya que hay reportes de los primeros españoles que llegan a la ciudad que nos dicen que aquí en Sinsunzan también había estos grandes altares de cráneos, que son estas varas de madera con cráneos incrustados. Dicen que aquí también había, aunque nunca nos dicen en dónde estaba, solo reportan que aquí había.
Pero sabemos que básicamente ese espacio servía justamente para la obtención de estas partes del cuerpo que a ellos les interesaban. Y lo demás, lo que no era importante para ellos, lo desechaban y lo arrojaban hacia la parte de abajo de este muro que tenemos acá, lo que con el paso del tiempo, esta cultura fue creando un área que nosotros conocemos como el osario, que un osario no es otra cosa más que una concentración de huesos. Aún permanecen muchos restos humanos sepultados de este lado, no están a la vista, están enterrados porque es muy difícil mantener estas excavaciones abiertas por cuestiones de conservación. Pero de acuerdo a algunas investigaciones, sabemos que hay una capa de huesos muy grande aquí justamente en la parte inferior. Wow. Para darnos una idea de cuántos huesos pudieron haber sepultados en este espacio, en el año 2011 se hizo una excavación en la parte de abajo, únicamente de 2 metros de ancho, se bajó creo que un poquito más de 1,5 metros de profundidad, y solo de esa única excavación se recuperaron casi 500 kilos de huesos humanos. Oh, wow. De una sola excavación de 2 metros de ancho. Y aún tenemos un terreno muy grande que mide cerca de 40 metros de largo, donde tenemos ubicada justamente esta capa de huesos humanos. Aún falta mucho por conocer e investigar en esta zona arqueológica, pero esta gran cantidad de restos humanos nos habla también de la gran cantidad de personas que murieron en este lugar, no todas víctimas de sacrificio, porque había diferentes ceremonias que se llevaban a cabo en este lugar. No, lamentablemente no las conocemos todas, solo conocemos 2. La más importante era esta, el sacrificio ritual, que era en honor a los dioses. Y había otra ceremonia muy importante que se realizaban aquí en la plaza principal, que se conocía como la Equatacónscuaro, que es cuando se impartía la justicia general de todo el reino, no solo de la ciudad. Para esta ceremonia venían todas las personas que estaban encargadas de gobernar los diferentes pueblos que habían sido conquistados por los purépechas. Ellos traían a las personas que habían sido acusadas de algún tipo de delito, la reunían aquí en la plaza, al centro pasaba el Petamuti, que era el sacerdote mayor. Él iba llamando a los acusados de uno por uno, les hacía como una especie de juicio, y si era considerado culpable, dependiendo del delito, era ejecutado en frente de todos los asistentes. Era una ceremonia que duraba cerca de 20 días para poder enjuiciar a todos los acusados del reino, por lo cual podríamos considerar este ritual, esta ceremonia, como una de las que más muertes anuales producía, ya que una vez que terminaba pudieron haber sido decenas o hasta cientos de personas ejecutadas. Entre los delitos principales que castigaban directamente con la muerte, había 3 principales: uno era el robo, otro era la embriaguez y el adulterio. Eran los 3 delitos más graves que eran sancionados directamente con la muerte. Había otros delitos que se consideraban menos graves, como la vagancia, la gente que no hacía nada, quien no traía leña a los fuegos sagrados, les daban 3 oportunidades, y si a la 4ª reincidencia volvían a hacer lo mismo, entonces ya eran ejecutados. Pero primero pues sí les daban como 3 oportunidades, y si no, pues si veían que no cambiaba, pues definitivamente ya los ejecutaban. Realmente era una sociedad muy bien organizada y muy bien estructurada lo que era su sistema de gobierno. Imagínate si estuvieran en este tiempo, ¿cuántos muertos no hubiéramos? Yo creo que la mayoría ya no estaríamos aquí. Así es, justamente. Wow, ok, bueno, vamos a seguir hacia acá, por favor. Ok, muy interesante. Aquí vamos a avanzar un poquito más hacia acá. Vamos a comenzar a ver algo de información de las yácatas. Pero antes de comenzar a ver la explicación completa de los monumentos, vamos a ver cómo está estructurado el espacio. Porque mucha gente piensa que las yácatas, su parte frontal está de aquel lado, pero realmente no. Donde nos vamos a mover ahorita es la parte posterior, la parte de atrás. Esto que vemos aquí es la parte frontal. Esta es la parte de adelante de las yácatas. Este lado. Porque justo de este lado, como les comentaba, este espacio es la plaza principal, es donde se reunía la gente. Sí, ahí no estaban los árboles, no, nada. Era un espacio totalmente limpio. Y cada una de las construcciones aquí al frente tenía una escalinata, una escalera, que lamentablemente por el saqueo y la destrucción, prácticamente todas las yácatas ya perdieron su escalera, excepto la segunda, de ahí hacia acá, conservó únicamente los primeros escalones. No la tiene completa, pero el haber descubierto esta parte de esta escalinata nos da una idea de cómo estaba originalmente la construcción. Es por eso que sabemos que esta es la parte frontal, y donde nos vamos a mover ahorita es la parte posterior. Okay, vamos a seguir hacia acá, por favor. Muy bien. Ok, aquí vamos a hacer otra pausa. Aquí estamos ya en la parte lateral de la construcción. Bueno, vamos a comenzar a ver ahora sí la explicación de estos monumentos.
Originalmente no sabemos cuál es el nombre original exacto de estos monumentos. Al día de hoy los conocemos como yacatas, que la palabra yacata en lengua purépecha significa amontonamiento de piedra. De acuerdo a algunas interpretaciones, dicen que el nombre se lo dan por el tipo de construcción, que como vemos es una piedra sobre la otra. Aunque bueno, desde mi punto de vista personal, bueno, yo soy arqueólogo también de profesión, yo considero que el nombre de Yacata se lo dan después del abandono del sitio, ya que cuando llegan los primeros españoles, todos son hospedados aquí antes de que se empezara la construcción del pueblo, y ya una vez que justamente cuando se inicia la construcción del nuevo espacio habitacional en la parte de abajo, ya el espacio colonial, mucha de la piedra con la que está construida la Yacata se la empiezan a llevar para construir las nuevas iglesias. Eso provoca que los edificios se debiliten, se caigan, se derrumben. Entonces ya después de varios años, ya después de algunos siglos, pues ya todo lo que se veía aquí eran grandes montones de piedra, solamente incluso con mucha vegetación en la parte alta. Es por eso que yo lo interpreto así, que ya una vez que se abandona y se derrumba, ya después de mucho tiempo la gente pasaba, solo veía estos grandes montones de piedra y los empiezan a llamar así en su lengua yacata, y con el paso de los años ya se les queda el nombre de manera tradicional. Son diferentes interpretaciones, esta que les comento es una interpretación personal, cualquier otra persona podría decirles algo diferente. Sí. Lo que sí es un hecho es que la construcción se considera como un monumento único en todo el país. Las yacatas se consideran como edificios o monumentos de planta mixta. Esto quiere decir que mezclan dos formas diferentes en su construcción. Vemos que la parte frontal, la parte de delante, es una construcción de base rectangular. Ajá. Y aquí atrás vemos que está conectada con esta otra de forma circular. Sí. Es lo que las hace únicas en México. Muchas personas pensaban que lo que las hacía únicas es la parte circular, pero realmente no, ya que las construcciones circulares abundan más de lo que se piensa en México, aunque no son tan conocidas. Justamente lo que las hace únicas es que mezclan dos formas diferentes en su construcción. Que la función principal de este edificio no era otra más que servir de base para un templo que estaba construido en la parte superior. Al día de hoy, de acuerdo a algunas investigaciones, se piensa que el templo que estaba construido, que era de madera y techos de paja, pero así ya no lo vemos, porque es un material que no resiste mucho el paso del tiempo, estaba construido aquí adelante, en lo que es la parte rectangular. Y aquí atrás, en la parte circular, se especula o se cree que había un fuego sagrado que se encendía justamente para honrar a los dioses. Eso está relacionado justamente con el ritual de sacrificio humano que se llevaba a cabo en la parte de frontal para que la gente lo pudiera ver. Y la ofrenda principal era la obtención de los corazones de las personas. Y de acuerdo a algunas crónicas mencionan que ya una vez que se obtenía el corazón, esta ofrenda era arrojada al fuego. Porque los purépechas tenían la idea de que para poder alimentar a los dioses celestes, a los dioses que vivían en el cielo, de alguna forma tenían que hacerle llegar su alimento. Y la única cosa que ellos podían hacer llegar al cielo era el humo. Ajá. Es por eso que las ofrendas eran arrojadas al fuego para que se quemaran. Esto producía humo que se viste al cielo. Y de esta forma, como ellos pensaban, que estaban haciendo llegar su alimento a los dioses. Incluso hay crónicas también que mencionan que esas ofrendas las acompañaban con unas bolitas de un tabaco silvestre para que se produjera más humo y porque se pensaba que así el aroma iba a ser más agradable para los dioses. Este era uno de los rituales principales, aunque como les comento no era el único, lamentablemente no los conocemos todos, tampoco sabemos con qué frecuencia realizaban este ritual, sí. Porque mucha información está desaparecida, aún nos falta mucho trabajo por descubrir, mucha información que descubrir aquí en Cienzonce, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar hacia acá, vamos a ver el panorama un poquito más completo. Progreso Furniture, donde usted puede encontrar muebles hermosos de calidad y a buen precio, con crédito o sin crédito, con seguro social o con su ITIN. Venga a visitar progresofurniture.com. Okay, bueno, vamos a avanzar un poquito más para ver uno de los muros que mejor se han conservado a través de los siglos y pues, eso nos da una mejor idea, una mejor percepción de cómo estaban originalmente estos monumentos. Okay. Entonces aquí son ¿qué? ¿3? Son 5 en total. 5. 5 yacatas. Ahorita vamos a ver una posible interpretación de por qué son 5. Ok. Muy interesante todo esto. Un poco de lo que hemos podido rescatar a través de varios años de trabajos de investigación. Ok, bueno, aquí de este lado
Aquí tenemos uno de los muros que mejor se han conservado a través de los siglos. Como vemos, la yacata está hecha, elaborada prácticamente con dos tipos de piedra diferentes. Esta piedra gris que vemos aquí en la parte circular, en la parte alta, es una roca, geológicamente se conoce como andesita, tradicionalmente es conocida como piedra laja. Es lo que conforma prácticamente toda la parte interna de la yacata. Sabemos al día de hoy que los monumentos son totalmente sólidos, todos son un gran relleno de roca, no hay nada al interior. Como antiguamente se llegó a pensar que había cuartos o tumbas ocultas, como en otras partes de México, hoy en día sabemos que estos edificios son totalmente sólidos, no hay nada más que relleno de roca en su interior. Ya una vez que tenían el tamaño y la forma deseada, se le daba un recubrimiento final con esta piedra más oscura, esta que vemos aquí en esta pared de acá. Es roca volcánica de basalto, lo que en el centro de México se conoce como tezontle, es exactamente el mismo material, aunque aquí en lengua purépecha se conoce con el nombre de janamu, es el nombre que le dan a este tipo de roca. Y así como vemos este muro que tenemos acá, así es como debe haberse visto originalmente la yacata, totalmente cubierta hasta la cima y todo alrededor con estos bloques de piedra. Solo que como este recubrimiento son los bloques que estaban más finamente labrados, es lo que más se llevan a la parte de abajo para la construcción de las iglesias. Incluso, bueno, como una recomendación, si tienen la oportunidad de visitar el pueblo, van a notar que los 3 edificios coloniales que se conservan en Tzintzuntzan, que son 2 iglesias y el convento franciscano, al día de hoy tienen una cubierta de color blanco, pero hay muchos recuadros oscuros. Son algunos sitios en los cuales se lograron encontrar algunos grabados que pertenecían a las yacatas, y los restauradores decidieron dejarlos a la vista para poder apreciar el trabajo de grabado en piedra de los purépechas. Hay muchos, abundan muchos los grabados de roca en la parte de abajo. No todos son muy fáciles de ver, pero sí, la gran mayoría están muy accesibles a la vista. Por eso le recomiendo mucho visitar también la parte de abajo en el pueblo. Y además de que estaban recubiertas con esta roca, de acuerdo a un estudio que se hizo en el año 2008, nos dice que estas rocas, las yacatas, además de que estaban recubiertas con estas rocas, también estaban pintadas con un pigmento mineral que se conoce en un tono como rojo charanda. Bueno, así se llama aquí en la región. Es un tono entre rojo y naranja. Si lo alcanzan a ver, por aquí hay algunos bloques de roca que aún conservan un poco de ese color. Es por eso que se ha interpretado justamente de esta manera, que ya una vez que terminaban, se recubrían las yacatas, y ya una vez recubiertas se pintaban justamente con este pigmento que se hace con la misma tierra de aquí de la región, ya que por esta zona abunda mucho la tierra de color rojo. Lo que debió haber sido bastante vistoso, poder haber visto las yacatas ya terminadas y pintadas justamente en su color original. Al día de hoy pues solamente podemos imaginarlo gracias a lo que es la investigación arqueológica. ¿Okay? Entonces, arriba de aquí, ¿adentro está un hoyo o está plano? No, está a cierta altura el piso se nivelaba y se emparejaba para poder construir en la parte superior. Aunque de acuerdo a algunas interpretaciones, dicen que el templo estaba construido en la parte de adelante, y aquí arriba lo que había era una hoguera, un fuego sagrado. Actualmente, podemos empezar hacia acá. Actualmente existen algunas recreaciones digitales de Tzintzuntzan. Las ha elaborado un arquitecto que se llama Santiago Ferreira. Él ha trabajado mucho de la mano con un arqueólogo de aquí de Michoacán que se llama José Luis Punzo. Y entre ellos han logrado hacer diferentes tipos de modelos digitales de cómo se cree que eran originalmente estos monumentos. Están accesibles en internet. Bueno, es como un comercial. Sí, dale. Sí, este arquitecto administra una página que se conoce como, se llama Maravillas del México Antiguo. Está tanto en Facebook como en YouTube, y ahí pueden encontrar diferentes recreaciones digitales de varias zonas arqueológicas, entre ellas la de aquí de Tzintzuntzan. Y eso permite justamente entender mucho mejor lo que les platica uno, porque ya nuestra cultura es muy visual, entiende mucho más a través de imágenes. Entonces eso nos ayuda mucho justamente a que la gente entienda mucho mejor qué es lo que uno los está explicando. Enseñando, si tienen la oportunidad de visitar y consultar estas páginas, pues van a encontrar estas reconstrucciones. Tzintzuntzan no es la única, pero sí es una de las que se han trabajado en mayor cantidad, junto con otra zona de Michoacán que se llama Tingambato, que ya en Tingambato pues ya lograron terminar lo que es el recorrido virtual de esa zona arqueológica. La encuentran en la página de Lina, en la mediateca, ina.co.mx, pueden buscarla ahí y encuentran el recorrido virtual de la zona arqueológica de Tingambato. Esperemos próximamente poder contar con la de Tzintzuntzan también. Sí, buenísimo, buenísima información. Vamos a
a checarla. Ok, bueno, vamos a continuar aquí. Aquí tenemos algunos de los grabados que son de los más fáciles de ver. Oh, sí. Lo que más abundan son motivos geométricos, como algunos círculos, estos que tenemos aquí, que son espirales, que tenemos acá. Al día de hoy realmente no sabemos cuál es el significado exacto de estas imágenes, ya que la cultura que los hizo no contaba con un registro o un sistema de escritura. Todo se transmitía a través de ¿Dibujos? la narración oral, y mucha información pues, lamentablemente se perdió. Es por eso que no podemos asegurar realmente cuál es la interpretación o cuál es el significado exacto de las imágenes. Aquí tenemos otro más, es igual a una espiral, pero esta tiene una especie de un remate. De acuerdo a un arqueólogo que se llamaba Arturo Oliveros, él ya falleció. Él trabajó también en esta zona arqueológica entre los años 2008 y 2010. Él ha interpretado esta imagen como símbolo de un huracán. Aunque, como les comento, pues son interpretaciones. Sí, Cada sí. persona podría tener una Una interpretación diferente. Pero realmente no conocemos el significado Al exacto 100%, sí. de estas imágenes. Wow, interesante. Okay. Bueno, vamos a acercarnos un poquito más hacia acá. Y antes de ver lo que es el significado simbólico de las yácatas, vamos a ver otro monumento que es todavía mucho más grande que las yácatas, aunque muchas veces la gente no le presta atención. Porque como esto es de lo más llamativo, Sí. las yácatas, pues muchas veces no se dan cuenta que estamos caminando arriba de otro monumento arqueológico. Oh, wow. Ya que si nos podemos acercar un poquito hacia acá, aquí vemos un muro de piedra, Sí, sí. este que corre aquí, de lo que nosotros conocemos como la Gran Plataforma. Todo este terreno plano es una mega construcción arqueológica mandada a construir por los gobernantes purépechas y se considera uno de los monumentos arqueológicos más grandes de todo México en cuestión de volumen, no tanto de altura, porque la plataforma mide cerca de 420 metros de largo por 250 de ancho. Wow. La altura varía un poquito entre los 7 y 8 metros, pero todas las características en su conjunto la convierten en uno de los monumentos más grandes de todo México. Wow. Incluso, de acuerdo a algunos trabajos, algunas mediciones que se han hecho, nos dicen que las dos pirámides más grandes de Teotihuacán, la del Sol y la Luna, caben completitas aquí arriba. ¿Oh, sí? Y este espacio en extensión es mucho más grande que el Zócalo de la Ciudad de México, solamente para darnos una idea de la magnitud del tamaño de esta obra arquitectónica, ya que se esmeraron tanto los gobernantes en realizar este tipo de construcciones, porque pues también los grandes monumentos eran un reflejo del poder de las ciudades. Y vamos a seguir hacia acá. Y es por eso lo que ellos se esfuerzan tanto en poder construir estos grandes monumentos, y posiblemente también tuvo que ver con el hecho de que cuando Tzintzuntzan es nombrada como capital, pues necesitaban un espacio lo suficientemente grande para poder reunir a la mayor cantidad de gente posible, ya que pues aquí venía gente de prácticamente todos los rincones del reino. Sí. No era exclusivo para la gente de la ciudad. Del área. Es por eso que necesitaban un lugar mucho más grande para poder reunir a una cantidad mucho mayor de gente. Wow. Es por eso que se piensa que este espacio que tenemos aquí, pues esta gran plataforma, fue mandada a construir después de que Tzintzuntzan fue nombrada como capital, ya después del año de 1450. Wow. Lamentablemente no tenemos muchas formas de fechar. Generalmente siempre tiene que ser material biológico, como puede ser restos humanos o restos de carbón, que nos permiten obtener fechas más precisas a través de estudios de laboratorio, pero no tenemos mucha información o mucho material que nos permita fechar. Sí tenemos algunas fechas que se han obtenido ya del estudio de los huesos, que se han encontrado ya en el osario, pero aún nos falta perfeccionar mucho más lo que es la cronología de esta zona arqueológica. Si bien ya tenemos los primeros avances, aún nos falta mucho trabajo por delante. Sí, me imagino que muchísimo. Muchos misterios, ¿no? Así es, justamente pues Tzintzuntzan, a pesar de que es el sitio más estudiado de todo Michoacán, sí todavía es muy poco lo que se ha logrado obtener de información. Bueno, en comparación de otras zonas de México, sí es poco todavía. Porque la gran mayoría del trabajo que se ha hecho aquí en Tzintzuntzan se ha limitado primero a lo que es la restauración de las yácatas y habilitar el lugar para que sea apto para la visita. Como les comento, las exploraciones se iniciaron en la década de 1930
y pues, la zona ha estado abierta a la visita desde 1980. Aunque ya como zona arqueológica, posiblemente no se hizo aquí al menos no que yo sepa, un acto conmemorativo para inaugurarla como zona arqueológica, pero se puede, digamos, de cierta manera, decir que fue cuando se circuló el lugar, porque todavía para los 80s el espacio estaba abierto, la gente podía entrar, subir por donde ellos quisieran, incluso acá en la plaza principal, en cierto momento había una cancha de fútbol, ¿Oh, sí? donde la gente del pueblo venía y Y jugaba aquí. jugaba fútbol, era como su área de esparcimiento, de recreación. Wow. Y ya en el año de 1992 es cuando se circula, se cierra ya finalmente con la malla perimetral que tenemos aquí alrededor, y ya se delimita el espacio y ya se mantiene mucho más resguardado, más seguro el lugar. Pero, bueno, vamos a continuar. Ya vimos que de allá hasta acá tenemos la presencia de 5 yacatas. Vamos a tratar de ver algunas de las interpretaciones simbólicas de este espacio, ya que generalmente las culturas antiguas tenían mucho la costumbre de transmitir su religión a través de la arquitectura. En este caso, Sinsunzan no es la excepción, ya que el hecho de que sean 5 posiblemente esté relacionado con un elemento de su religión, ya que muchas culturas antiguas pensaban que el mundo estaba dividido en 5 puntos cardinales, que son los mismos 4 que todos conocemos, norte, sur, este y oeste, pero se pensaba que había uno más, que estaba al centro, y muchas culturas consideraban al centro como la región más importante, ya que era considerada como el eje del universo, donde se conectaban el cielo, la tierra y el inframundo. Wow. Y en cada punto cardinal había un dios que gobernaba ese espacio. Para el caso Purépecha, al centro estaba su dios principal, que era el dios del sol, de nombre Curicaguri, y en los otros 4 puntos cardinales estaban los hermanos del sol, que algunos investigadores los interpretan como los tiripimenchas, que eran justamente los hermanos de la deidad solar. Y es por eso que se considera que aquí se construyen estas 5 yacatas para honrar a los dioses de los 5 rumbos del universo. Tomándose en cuenta, la yacata central sería la más importante, obviamente por estar al centro, y estaría dedicada justamente a su dios principal. Y se piensa también que la forma muy peculiar de las yacatas está reflejando otro elemento de su religión, ya que un mito purépecha nos dice que ellos pensaban que los hombres vivían en la espalda de una diosa, era una deidad de nombre Paracopeni, era una diosa que estaba recostada boca abajo con sus brazos extendidos. Wow. Y los hombres vivían en su espalda. La cabeza estaba viendo hacia el oeste, un brazo norte, uno al sur, y los pies hacia el este, Wow. Que tiene que ver con estos mitos de regeneración del sol, ya que como la cabeza estaba viendo hacia el oeste, cuando el sol se ocultaba, decían que era comido por la diosa de la tierra, y cuando salía por acá era como un acto de volver a expulsar al dios solar, justamente por este punto cardinal. Y se piensa que las yacatas de cierta manera están reflejando esta idea de los dioses recostados, ya que la parte circular sería como la cabeza de estos dioses y la parte rectangular que sobresale serían sus brazos extendidos. Aunque, bueno, estas yacatas no están directamente orientadas a los puntos cardinales, ya que el norte está un poquito desviado hacia acá, pero de cierta manera la parte circular sí queda viendo hacia el oeste, que lo tenemos acá, que es justamente donde se oculta el dios solar. Lamentablemente aquí en Sinsunza no tenemos todavía muchos estudios sobre lo que se ha nombrado como la arqueoastronomía, que es el estudio del conocimiento astronómico en las culturas antiguas. Esperemos poder seguir avanzando en la investigación arqueológica, y posiblemente, si no está orientado a los puntos cardinales, posiblemente estaba orientado a algún otro punto, algún otro astro, no sabemos todavía. Esperemos poder descubrir todos estos misterios que aún conservan Sinsunza. Y bueno, ya únicamente para terminar lo que es la explicación del área de monumentos, todo esto que vemos aquí es únicamente el espacio ceremonial, donde se reunía la gente a presenciar diferentes tipos de ceremonias. Entonces, una duda que surge comúnmente con la gente con la que nos visita es que si este lugar era solamente religioso, entonces ¿dónde vivía la gente? Oh, sí. Mucha de la gente de la población del pueblo vivía en los alrededores. Tenemos evidencias arqueológicas de que toda esta falda del cerro estaba plagada de lo que en arqueología se conocen como terrazas, que son nivelaciones en los cerros, muchas de ellas para cultivo, pero algunas más para vivienda. Y tenemos ubicados algunos barrios, sabemos que la ciudad estaba dividida en diferentes barrios, había algunos hacia lo que es hoy en día la salida a Pátzcuaro. Uno de los más importantes lo tenemos acá enfrente, que se conoce como el barrio de Santana. Aquí en la parte de abajo del pueblo también había población. Mucha gente pensaba originalmente que el agua era mucho más grande, sabemos que era mucho más grande,
Pero mucha gente pensaba que el agua llegaba aquí al pie, Ajá. al pie de este edificio. Ahora sabemos que no, porque de acuerdo a algunas pláticas que he podido tener con la gente de aquí de la comunidad, mencionan que sus abuelos les platicaban que cuando empezaron a construir las casitas aquí abajo, Ajá. muchas de ellas encontraron vestigios arqueológicos, restos arqueológicos, lo que nos indica que justamente este lugar ya estaba, no había agua en No este había lugar, agua. si no, pues no hubieran podido construir Habitar. nada, habitar en este espacio. Por eso sabemos que este lugar también estaba libre y había gente viviendo en la parte de abajo. Y hacia este extremo de acá, hacia lo que es hoy en día la salida de Quiroga, también tenemos evidencia de ocupación humana. Es por eso que la ciudad está dividida justamente en toda la parte alrededor del centro ceremonial. Y la parte más importante, el barrio más importante, lo conocemos como el barrio de San Pablo, que está justo acá enfrente. Se alcanzan a ver justo allá adelante, vemos un muro de piedra que corre paralelo a lo que son las Yacatas. Al día de hoy, en ese espacio está construido el Museo de Sitio. Antes de construir ese museo, se hicieron algunas excavaciones y se encontraron los cimientos de dos cuartos, de dos posibles cuartos, muy grandes, de aproximadamente 20 metros de largo por 17 de fondo. Y al hacer investigaciones, excavaciones al interior de estos espacios, fue posible encontrar material de origen prehispánico, pero también colonial. Wow. Esto nos indica que esos espacios fueron reocupados por los españoles cuando llegan aquí a Tzintzuntzan. Y de acuerdo a lo que los mismos españoles nos cuentan, nos dice que cuando llegan aquí son hospedados en este lugar y ellos dicen que son hospedados en las casas de los papas, porque ellos llamaban así a los sacerdotes. Por lo cual hace muy probable que ese sector en donde está actualmente el museo es un nivel mucho más alto del que tenemos aquí, estaba lleno de las casas para los sacerdotes. Y mucho más arriba tenemos ubicada otra plataforma, más pequeña que esta, es como de la mitad del tamaño de esta que tenemos aquí. Hay otra plataforma allá arriba, incluso hay otras dos yacatas más en la parte de arriba, pero lamentablemente están fuera del área de visita, Okay. porque están ya también en propiedad privada. Oh, sí. Pero se estima que en esa otra plataforma está ubicado los restos del antiguo palacio, que era donde vivía el gobernante, en un lugar más alto, más restringido, al cual no cualquier persona pudiera acceder. Pero mientras no se puedan recuperar esos espacios, no podemos continuar con la investigación arqueológica. Oye, una pregunta. Sí. Entonces, las otras pirámides, ¿las tiene ya una persona que es dueña del terreno? Están dentro de una propiedad privada, Oh, qué horror. pero afortunadamente sí tienen protección legal. Se pueden decir que sí son dueños del terreno, pero una gran parte de lo que es lo que es la ciudad de Tzintzuntzan está protegida por lo que en arqueología o legalmente conocemos como un polígono de protección, que básicamente es un área que se ha establecido como un área de monumentos arqueológicos, en la cual no se puede hacer ningún tipo de modificación en la tierra sin un permiso escrito del Instituto de Antropología. Aquí en Tzintzuntzan contamos con este polígono de protección que abarca desde la parte alta, donde están estos monumentos, hasta la parte de acá enfrente, donde tenemos ubicada otra gran plataforma exactamente igual a esta, pero es un poquito más pequeña. Se diferencian solamente por cerca de 40-60 metros de diferencia. Como les comento, mide cerca de 420 metros, la de ella está cerca de los 380. Wow, son casi del mismo grande. tamaño, pero la de ella es un poquito más pequeña. Y sabemos que ese lugar también era muy importante, porque en ese sitio, bueno, de aquí no se ve por la vegetación, pero aún se conserva. Solamente la plataforma, ya no tenemos estos monumentos como los que tenemos aquí de las Yacatas, porque sabemos que en esa plataforma se construyó la primera iglesia católica de Tzintzuntzan, ya que una costumbre que tienen los frailes franciscanos, que es la primera orden que llega aquí a Tzintzuntzan, la primera orden religiosa, ellos tenían mucho la costumbre de construir sus iglesias arriba de los lugares sagrados para las culturas antiguas. En este caso no la construyen aquí, que era el lugar principal, sino que la construyen allá, en la otra plataforma, en otro centro religioso importante. Ahí sí prácticamente se destruyeron todos los monumentos antiguos, todos los templos antiguos, y se levanta lo que fue la primera iglesia de Tzintzuntzan. Pero después de algunos años, posiblemente no tenemos un motivo o un registro exacto de por qué deciden moverse, pero se cree que porque estaban ubicados en un lugar alto, de que no era de muy fácil acceso y aparte pues no le permitíamos mucho extenderse a la ciudad, fue que algunos años después deciden moverse hacia la parte de abajo, donde vemos ahí una cúpula que sobresale de los árboles. Es cuando se construye ese templo, que es el templo de San Francisco, ya hacia la mitad del siglo XVI, entre 1000 y 1540 aproximadamente es cuando se inicia la construcción de ese templo. Pero la que se construyó en ese espacio fue construida en 1525, que es cuando llega la orden franciscana aquí a
a Michoacán. Esta era mucho más antigua. Todavía posiblemente se quedó trabajando algunos años y ya no tenemos tampoco un dato de cuándo finalmente fue desmantelada y ya se mueve todo el espacio religioso a la parte de abajo. Ya que hay un mapa que se ha ido, originalmente se dice que es del siglo XVI, aunque el que nosotros conocemos fue copiado por un fraile en el siglo XVIII, y nos muestra el espacio de abajo, ya el pueblo aquí en la parte plana, nos muestra el templo de San Francisco con su convento, y a la orilla, a la mitad del cerro, muestra otra pequeña capilla y dice ahí Santa Ana. Y sabemos que la primera iglesia de Tzintzuntzan fue dedicada justamente a Santa Ana, que es justamente la capilla que fue construida en la parte de arriba. Por eso nos da una idea de que quizás en cierto momento sí convivieron las dos iglesias, pero ya en cierto momento no sabemos la fecha exacta, ya deciden mejor destruir, desmantelar la iglesia que estaba acá y ya se mueven todos hacia la parte de abajo. Pero eso es un dato que mucha gente no conoce, creen que el templo de San Francisco fue el primero, pero realmente no. El primer templo de Tzintzuntzan fue construido allá en la parte alta, y ya después se mueven hacia la parte de abajo. Incluso a un lado de la entrada al convento, que hoy en día también funciona como museo, hay una placa que dice que ahí en ese espacio se celebró la primera misa de este lugar, lo cual también es un dato incorrecto. De acuerdo a algunas crónicas, mencionan que la primera misa católica de Tzintzuntzan la celebraron allá arriba, acompañada con música de instrumentos prehispánicos. Wow. Pero esperemos también mejorar un poquito la información que tenemos en la parte de abajo, porque también hay mucha mala información en lo que es la parte de abajo del pueblo. Muy interesante. Pero de aquí de Tzintzuntzan se puede decir que es algo de lo más relevante, de lo más importante que tenemos al momento. De mi parte sería todo. No sé si tengan alguna otra duda o comentario. Bueno, pues la verdad te felicito, sabes muchísimo, me quedé muy impresionada y estoy súper orgullosa de ser michoacana, de haber nacido en este hermoso estado y que estamos aprendiendo mucho más de Michoacán, porque la verdad no teníamos ideas de que estas cosas tan bellas existieran. Así es. Y una persona tan preparada como tú nos está enseñando y educando, ¿verdad? Así es. Para conocer más de nuestras raíces, ¿no? Bueno, es parte de nuestra labor también, porque mucha gente siempre asocia el trabajo arqueológico con la excavación. Ajá, sí. Pero no, también el dar a conocer esto, lo que nosotros encontramos al público, también es una labor importante, porque se ha visto que justamente eso es una falla que tenía antiguamente la arqueología, que se limitaba solamente a la excavación, a la investigación, y luego esa información solo circulaba entre el mismo gremio. Ajá. Entonces no llegaba a las personas población afuera. Entonces, hoy en día se está trabajando también para dar a conocer toda esta información, y sobre todo que sea una información sencilla, asimilable, no tantos términos técnicos, porque luego también la gente se queda como que sí, ¿qué me está diciendo? Sí, ¿no? Sí. Pero sí, ya se está trabajando también en ese sentido de abrir toda la información a que toda la gente lo conozca, sea accesible para toda la población en general. Muy, muy, muy bonito. Oye, para personas que quieran venir aquí a darse una visita y que tú les expliques todo esto, ¿tienes algún número de teléfono, redes sociales o cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, por motivos de seguridad, no me gusta dar mucho mi número de teléfono, o dejarlo así abierto. ¿Redes sociales? Pero la zona arqueológica se mantiene abierta prácticamente todo el año. Trabajamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y yo estoy aquí prácticamente toda la semana, de lunes a viernes es mi hora de trabajo. ¿De trabajar? Los domingos a veces me doy una vueltecita también. Estuvimos de suerte hoy. Me pueden encontrar en Facebook. Mi Facebook es Iván Landeros. Ahí me pueden encontrar a través de Facebook. Pues muchísimas gracias, Iván. Un placer conocerte. De verdad, gracias por todo lo que nos has enseñado y te vamos a seguir por Facebook. Claro que sí, muchas gracias. Mi gente bella, pues ya saben, síganlo en Facebook y gracias por estar viendo ¿Qué rollo con Ada? Y seguimos con esta visita a Michoacán. Gracias a nuestro patrocinador de Progreso Furniture, Mueblería Progreso, donde usted puede encontrar todo tipo de mueble o accesorio para adornar su casa. Los invitamos a que vean progresofurniture.com. Gracias por ser nuestro patrocinador.